Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero contarte con más detalles sobre las energías que convocas personalmente para ti, para limpiar tu espacio energético y protegerlo de todo tipo de energías negativas. Convencionalmente se les puede llamar energía de la higiene personal. A diferencia de las meditaciones globales, cuando trabajas, por ejemplo, con tu planeta en su conjunto o con la conciencia colectiva de la humanidad, estas energías son para ti una especie de ambulancia, diseñada para restaurar tus chakras y cuerpos sutiles que sufrieron en los campos de batalla del mundo tridimensional. Estos incluyen, en primer lugar, la energía del gran sol central y el fuego del amor universal. A pesar de que estas energías son de vibraciones muy altas, son más capaces que otras energías divinas de adaptarse a las vibraciones humanas del mundo tridimensional. Y esto se explica por el hecho de que llevan dentro de sí el elemento fuego, que quema el espacio que separa los mundos de altas y bajas vibraciones. Pero pides ayuda a estas energías precisamente cuando sientes que tus vibraciones están cayendo como resultado de varios tipos de ataques energéticos. Pero aún así, existen ciertas limitaciones aquí. Por lo tanto, estas energías ardientes pueden interactuar solo con aquellas personas cuyas vibraciones no caen por debajo del cuarto chakra, pero en el estado normal ya han alcanzado un nivel estable de los chakras quinto y sexto. Estas energías ya no pueden irrumpir en personas que no vibran más alto que el tercer chakra, ya que la conciencia de estas personas está completamente inmersa en el mundo de la tercera dimensión. ¿Cómo afecta la energía del gran sol central y el fuego del amor universal a tu espacio energético, así como a tus chakras y cuerpos sutiles? Trabajan siempre con precisión y mucho cuidado, para no violar las leyes del universo. Entonces, por ejemplo, si los ataques de energía a los cuerpos sutiles provienen de la propia persona como resultado de sus pensamientos y emociones negativos, tales averías en ellos tendrán que ser parcheadas por la propia persona como su trabajo sobre los errores. Si el peligro proviene del exterior de entidades astrales, Draco, reptiles u otras criaturas de baja vibración, debido al trabajo de luz realizado por una persona, y si sus vibraciones en la vida cotidiana son consistentemente altas, entonces, ambas energías son capaces de limpiar el espacio energético de esta persona, de una invasión alienígena en poco tiempo. Al mismo tiempo, es muy importante, al invocar estas energías, no experimentar miedo, agresión o incluso irritación hacia los seres de baja vibración, entendiendo que esta es su esencia, y simplemente no pueden ser otra cosa. Por supuesto, las razones de los ataques energéticos pueden ser muy diferentes, incluso efectos mágicos, y sin embargo, para una máxima protección contra las energías divinas, una persona necesita mantener el nivel adecuado de vibraciones, lo cual solo es posible cuando él mismo no permite pensamientos negativos y emociones en su espacio energético. Trabajar con energías es siempre un esfuerzo de colaboración, y cuanto más alta sea su vibración, más energías vibratorias elevadas podrá invocar. Y no olviden, queridos míos, agradecerles, ya que las energías del amor y la gratitud son las más poderosas del universo. Compártelos generosamente con el mundo que te rodea, incluidas las energías divinas, que siempre estarán felices de acudir en tu ayuda. En resumen,
comprendemos que nuestras interacciones con las energías divinas son un proceso de colaboración, donde nuestras vibraciones personales juegan un papel crucial. Mantener un estado de gratitud y amor no solo nos protege, sino que también nos permite invocar energías vibratorias más elevadas. Recuerda siempre expresar nuestra gratitud, ya que el amor y la gratitud son las fuerzas más poderosas en el universo. Con esta conciencia, sigamos compartiendo generosamente estas energías con el mundo que nos rodea, confiando en que las fuerzas divinas siempre estarán ahí para guiarnos y protegernos en nuestro viaje. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu trabajo energético personal. Canalizaciones divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Hoy quiero retomar la conversación sobre la energía de transformación de la materia física en materia luminosa y hablarles de sus características. Como ya sabes, esta energía solo está disponible para aquellas personas que ya hayan activado los chakras sexto y séptimo, así como la glándula pineal. Pero, ¿qué sucede cuando esta energía es invocada por personas con un nivel de vibración bastante bajo? Si estas personas vibran en los chakras inferiores, no más arriba del tercero, entonces ella simplemente no los escuchará. Si una persona con sus vibraciones ya ha alcanzado constantemente el nivel del quinto chakra, y durante la meditación alcanza el sexto, entonces esta energía comienza a interactuar gradualmente con él. Pero aquí hay un matiz muy importante del que depende la eficacia de trabajar con esta energía. ¿Con qué propósito una persona invoca la energía de transformación de la materia física en materia luminosa? De hecho, estos pueden ser una variedad de objetivos, desde personales hasta universales. Y aquí todo depende del nivel de conciencia de una persona, de su percepción del mundo y de sí mismo. Si se ponen a la vanguardia objetivos exclusivamente personales, recuperar la salud, la juventud y la belleza, entonces la efectividad de la interacción con esta energía se reduce significativamente. Pero si una persona piensa primero en la transformación del planeta y de la humanidad en su conjunto, en la purificación y el renacimiento de la naturaleza, el mundo animal, en una palabra, en el complejo proceso de la transición de la Tierra a la quinta dimensión, cuando se libera de sus grilletes físicos y adquiere parámetros completamente diferentes, divinos, entonces su meditación alcanzará un nivel diferente de la escala universal. Y tú, como persona individual, y al mismo tiempo como partícula de este proceso integral, te unirás al flujo de energía de transformación de la materia física en materia luminosa y, anclándola en la Tierra, te convertirás en una fuente constante de su distribución. De esta manera, no solo obtendrás el máximo beneficio al interactuar con él, sino que al mismo tiempo comenzarás a compartirlo generosamente con otros. Créanme, esta energía inteligente definitivamente encontrará a aquellos que sean capaces de interactuar con ella, incluso si estas personas no saben nada sobre la ascensión, pero cuyas almas son puras y divinas por naturaleza. Puedes crear para ti cualquier formulación que esté cerca de ti, la cual estará basada en la intención de que esta energía de alta vibración llene con su luz a todos los seres vivos del planeta que estén listos para recibirla. En conclusión, es importante reconocer que nuestra conexión con la energía de transformación de la materia física en materia luminosa trasciende los límites del tiempo y el espacio.
A medida que nos sumergimos en esta experiencia de co-creación consciente, nos abrimos a la sabiduría ancestral que fluye a través de nosotros, recordándonos que somos parte de un tejido cósmico interconectado. Esta comprensión nos invita a honrar y respetar todas las formas de vida en nuestro planeta, reconociendo la divinidad que reside en cada ser. Al hacerlo, fortalecemos nuestro vínculo con la naturaleza y nos alineamos con el flujo armonioso del universo. Que en cada respiración, en cada momento de quietud, nos conectemos más profundamente con esta energía transformadora y nos permitamos ser canales de su luz brillante. Que esta conexión nos inspire a vivir con compasión, integridad y autenticidad en cada paso del camino. Te bendigo y te amo inmensamente por tus metas e intenciones en la meditación. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.